Monasterio de Santa María de Valdedios. En el año 1200, en un apartado valle de Villaviciosa, conocido en los documentos de la época con el nombre de Boiges, el rey Alfonso IX y su esposa Berenguela fundaron un monasterio dedicado a Santa María, que fue ocupado por los monjes del Císter. Como era habitual en las fundaciones de esta orden religiosa, el lugar recibió una nueva denominación y desde entonces fue conocido como Valle de Dios o Val de Dios. Sin embargo, pese a tratarse de un lugar apartado, unos 300 años antes de la llegada de los frailes, ya se había edificado en ese mismo lugar la iglesia prerrománica de San Salvador, conocida popularmente como el Conventín. Este templo es la construcción más destacada de la última etapa de la arquitectura del Reino de Asturias, que coincidió con el gobierno de Alfonso III, el monarca que donó la Cruz de la Victoria a la Catedral de Oviedo en el año 908, y afianzó ideológicamente la teoría que consideraba su reino heredero político del poder visigodo. La Basílica de San Salvador fue consagrada por 7 obispos, el 16 de septiembre del año 893, según consta en la lápida conservada en la Capilla de los Obispos, que es una habitación situada en la esquina sureste del edificio. El templo presenta una planta de 3 naves abovedadas y separadas mediante arcadas de medio punto, que descansan sobre pilares. Su cabecera se compone de 3 capillas, correspondientes a cada una de las naves, y dedicadas al Salvador, la central, y a Santiago y San Juan Bautista, las laterales. Según figura en las inscripciones de los dinteles de sus ventanas. Sobre la central, en el exterior, se ha dispuesto una cámara similar a la de otros edificios prerrománicos, con funcionalidad aún desconocida. A los pies del templo se ha edificado un cuerpo que acoge un vestíbulo, con 2 cámaras laterales de función incierta en la planta baja y una tribuna en la planta superior, que sería ocupada por el monarca y sus cortesanos. El acceso a la iglesia a través del vestíbulo se efectúa por una puerta en cuyo dintel figura una inscripción donde se dice, entre otras cosas: todo aquel que intentare temerariamente quebrantar mis ofrendas, desaparezca por completo, sea privado, oh Cristo, de tu luz, y tráguele vivo la tierra, la mendicidad y la lepra caigan sobre su descendencia. En su origen, todo el interior del templo se encontraba cubierto por decoración pictórica que hoy tan solo se conserva parcialmente. Así, en la capilla mayor aún se pueden distinguir motivos de círculos y cuadrifolios, arquerías ciegas en los flancos y 3 cruces sobre la ventana, que forman un calvario. En la nave central se aprecian tramos de círculos y cuadrados. En los arcos de la nave, frisos de círculos y guirnaldas.
y en la tribuna figuran otro calvario y restos de una figura humana. En su flanco sur, y algún tiempo después de haberse construido el templo, se edificó un pórtico de sillería, cuyo sistema estructural recuerda a las construcciones prerrománicas del Naranco en Oviedo. Presenta bóveda de cañón reforzada por arcos que descansan sobre semicolumnas apoyadas en los contrafuertes de la iglesia, y con arcadas ciegas recorriendo el muro. Tanto el diseño de los capiteles como el de la celosía occidental revelan la presencia de motivos de inspiración cordobesa. Esta basílica tal vez sea la última huella de un conjunto palacial levantado en la zona. En este sentido, el abovedamiento total de los espacios de la iglesia indica que se trata de un proyecto de cierta ambición, aunque la necesidad de asegurar las bóvedas ha limitado la apertura de huecos y el interior aparece un tanto sombrío, al carecer de las audacias estructurales de los edificios del Naranco. En cualquier caso, los frailes cistercienses decidieron conservar el templo prerrománico, tal vez por cuestiones de prestigio, y situaron su monasterio más al sur, desviando el curso del río, lo cual acarreó inundaciones periódicas. Aún queda como testimonio la inscripción de uno de los pilares de la nave, que marca la asombrosa altura alcanzada por el agua en 1691. En la actualidad, el monasterio de Santa María de Valdedios es un gran complejo que integra templo, claustro, patio de servicios y otras dependencias que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Según consta en la inscripción del tímpano de la portada norte, el templo se inició en el año 1218, bajo la dirección de un maestro de obras llamado Gualterio, probablemente de origen francés, que es el único constructor de la época conocido por su nombre en Asturias. Esta iglesia es el mayor templo románico conservado en Asturias y está realizada con buena sillería, como exigen las orientaciones del Cister. Pero su planta se aproxima más a las ideas benedictinas, pues su cabecera cuenta con 3 ábsides escalonados y no con la multiplicación de capillas, habitual en las construcciones cistercienses. Su planta es de cruz latina, con 3 naves separadas por arcadas lisas de medio punto, apoyadas en pilares quebrados y columnas adosadas. Y un transepto destacado, que se comunica al norte con el cementerio. Y al sur con la sacristía. Los motivos de los capiteles son vegetales o geométricos, poniendo de manifiesto la sobriedad ornamental que caracteriza a la Orden del Cister y que limita la figuración en todo el conjunto. La mayor novedad reside en la cubrición de las naves y el transepto, pues se emplean bóvedas de crucería con nervaduras apenas decoradas, y sus tramos se separan mediante arcos apuntados.
Los ábsides presentan bóvedas de horno o de cuarto de esfera, y los tramos rectos que los preceden, bóvedas de cañón. La fachada occidental se encuentra hoy resguardada por un pórtico de época moderna, pero aún conserva la apariencia medieval, con sendas portadas correspondientes a cada una de las naves. La portada principal se compone de un guardapolvo ajedrezado, con 3 arquivoltas decoradas con dientes de sierra y rosetas. La decoración del tímpano, hoy muy deteriorada, se realizó en el siglo XVIII y representa a la Virgen de la Asunción, acompañada de ángeles. Sobre esta portada se colocó un gran rosetón restaurado recientemente, que ilumina la nave central. Y la fachada se remata con una esbelta espadaña. A principios del siglo XVI, la comunidad se unió a la Congregación de Valladolid y poco después, una gran crecida del río destruyó el claustro medieval. En este momento se emprendieron una serie de reformas del conjunto atribuidas al maestro Juan de Cerecedo el Viejo, quien pudo haber diseñado la nueva sacristía, la sala capitular y el claustro. La sacristía se encuentra junto al templo y está cubierta por una vistosa bóveda estrellada tardogótica que se decoró en el siglo XVIII con escenas de la vida de San Bernardo, atribuidas al pintor Francisco Reiter. San Bernardo recibido por San Esteban Harding. La toma de hábito de Santa Umbelina, hermana de San Bernardo. Y San Bernardo, predicando la Santa Cruzada. En esta estancia se conserva también un calvario gótico, compuesto por un Cristo crucificado, la Virgen María y San Juan. En el siglo XVI se realizaron las 2 plantas inferiores del gran claustro renacentista, concebidas como series de arcadas superpuestas. Este recinto se completó a finales del siglo XVIII con un nuevo piso adintelado sobre columnas toscanas. En la iglesia se efectuaron también reformas en el siglo XVI y se dispuso un coro alto a los pies de la nave central, donde se colocó la sillería realizada en 1590 por Andrés González. En ella se da continuidad a las normas de austeridad decorativa de la orden. Y salvo la representación de 2 calaveras, se emplean motivos geométricos y estilizaciones vegetales. Por este motivo, la mayor transformación del sobrio interior del templo se efectuó con la incorporación de los retablos, conservados tan solo parcialmente. Destaca el retablo mayor, realizado por Manuel González Manjoya en 1750, que se adapta completamente al espacio del ábside e introduce el contraste entre la exuberancia barroca y la moderación cisterciense. Está presidido por la imagen de la Asunción sostenida por ángeles, que recuerda modelos del escultor Antonio Borja.
En el banco se representan relieves que hacen referencia a la vida de San Bernardo. La muerte del santo, acompañado por un diácono. Y en presencia de San Benito, con la iglesia del monasterio al fondo. Y la historia de San Bernardo, que obliga al diablo a colocarse como rueda de su carruaje para poder continuar su viaje. En los pilares del templo se conservan 2 retablos barrocos que acogen relieves renacentistas con las imágenes del apóstol Santiago en la batalla de Clavijo y de un grupo de vírgenes mártires. En la Edad Moderna se prosiguió la extensión del conjunto con la construcción de un gran patio de servicios en el flanco norte del claustro. Y en el siglo XVIII se erigió la nueva sala capitular a los pies del templo. La plaza situada frente a la iglesia se configuró con la colocación de la sala del abad y la hospedería. Tras su desamortización, la iglesia fue convertida en parroquia y el monasterio acogió usos diversos. En 1931, la iglesia del Salvador y el monasterio de Santa María fueron declarados Monumento Nacional, y entre los años 1992 y 2009 habitó sus celdas de nuevo una pequeña comunidad cisterciense. En nuestros días, el monasterio de Santa María, ya completamente restaurado, se alza como un sugerente conjunto de construcciones que fueron integrándose a lo largo del tiempo para dar respuesta a las necesidades de los frailes blancos que lo habitaron en cada momento. Además, ejemplifica muy bien los principios de austeridad y moderación de la orden cisterciense, preocupada porque el arte figurativo no distrajese al monje de la oración.